Pero no me sale. Ahí yo, por ejemplo, puse a grabar y ahí pauso. Bien, muy bien. Escuchamos y vemos bien. Buenos días. Vamos a dar un punto. Muy buenas. ¿Se escucha desde ahí? ¿Desde el otro lado de la pantalla? Sí, escuchamos bien y vemos bien. Ajá. Anclando la pantalla de ustedes, vemos bien. Cuando se amplía al máximo, vemos bien. Todo bien. Bueno, entonces estamos ya. Podéis presentaros. Solamente decir vuestro nombre para que yo sepa quiénes se han conectado, porque ha habido un cambio de Zoom a última hora y queremos ver que estéis ponentes. ¿Sí? Tenemos a Olivier, Noelia, tenemos a Angélica aquí, Vinicius, ¿estás por ahí, Vinicius? Bueno, Ana Vega Coiro, sí. Chao. Mario Aguilar falta, ¿no? No, a Mario Aguilar está aquí a la izquierda. Roberto también, Damián Arias también y Andrea también, ya que estamos todos. Qué bien, todos y todas. Bueno, pues que nosotros queremos expresaros en primer lugar que llevamos un par de días de jornadas en este entorno de la universidad, la primera universidad de verano de Parque de Toledo, donde estamos experimentando mucha fuerza, mucha emoción, muchas actividades, pero sobre todo una conexión y esa chispa a la que hacíamos alusión en el encuadre de esta universidad, la estamos viviendo muy fuertemente, tanto individualmente como cuando esa chispa se junta, ¿no? Estamos experimentando esa gran emoción. Queremos agradecer a todos los organizadores en primer lugar, todo el trabajo que han hecho y están haciendo y el clima que se está generando en estos encuentros que está siendo espectacular. Y también queremos agradecer a nuestro compañero Pojo, que fue el que tuvo la primera chispa para traer este evento aquí a España. Y nos acordamos muchísimo de él en todo momento y queremos agradecérselo muy de corazón, teniéndole muy presente con nosotros. Entonces, queríamos centrar el tema y vamos a hablar sobre algunos puntos básicos de la educación humanizadora. Y con la idea de enriquecer esta corriente pedagógica, de expandirla, de profundizar en ella y ojalá poder unir todas y todos, a todos y todos los humanistas y personas afines en la tarea de humanizar la educación a través de nuestra propia humanización, tarea que tanta falta nos hace y que estamos viendo en estos días, que es tan importante tanto internamente para nosotros como para dar una respuesta más coherente al mundo. ¿Qué gran aporte podemos hacer para encender la chispa de este futuro sin violencia que todos anhelamos? Entonces, vamos ahora a explicar la estructura un poco de esta mesa redonda, que ya empieza con algo de retraso y está bastante ajustada de tiempo, ¿no? En primer lugar, los ponentes, en la medida que vayamos nosotros meditando, van a ir comentando sus 5 minutillos de exposición. La gente que tenga preguntas lo puede hacer a través del chat o también pueden escribir sus preguntas en esta hoja para que luego podamos responderlas. Entonces, después de esas ponencias de cada uno, habrá un ratito de intercambio y ojalá alguna propuesta o alguna inspiración que podamos tener algunos de nosotros para poder darle cierta continuidad a este impulso que estamos tomando. Entonces, la forma como vamos a regular, porque es muy difícil hablar tan poco de cosas tan importantes, es que Manuel, aquí presente, va a marcarnos, cuando pasen unos 5 minutos, va a levantar la mano y va a hacer que todos sepamos que ya el tiempo se está terminando, ¿vale? Y así es más sencillo y no hay que interrumpir, y el que esté
hablando, pues tratará de ir cerrando el tema. Bueno, pues en primer lugar vamos a presentar a nuestro... sí, hemos hecho... Bueno, teníamos una lista, pero como Mario está con poco tiempo, le vamos a dar la prioridad a Mario Aguilar, a quien va a presentar Angélica Soler. Bueno, es que en realidad Mario no necesita presentación. Es el inolvidable autor de Pedagogía de la Diversidad y tiene una larga trayectoria defendiendo a los docentes como presidente del, perdón, no sé si lo pronuncio bien, Mario, del Consejo de Profesores. Y hoy precisamente tiene una reunión importante luego de nuestra mesa redonda y por eso queremos comenzar con él. Si quieren la biografía de Mario, sería para hablar media hora, así que los invito a consultar en la web todo lo que respecta a él. Y por favor, Mario, adelante con tu ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes y buenos días, según el lugar del mundo en que estén. Un gran gusto de saludarles. Siempre es un agrado encontrarse con amigos humanistas, amigos y amigas. En estos tiempos tan convulsionados, el mundo necesita al humanismo, al nuevo humanismo organizado, activo, involucrado. Así que celebro mucho estas actividades y felicitaciones por las jornadas que han llevado a cabo. Saludar a, bueno, tantos amigos con quienes hemos hecho tantas cosas en educación que están acá en pantalla y que es un gran gusto encontrarles nuevamente. Bueno, tenemos poco tiempo. Yo efectivamente tengo una reunión, pero me quedaré todo lo que pueda. No quiero ser mal educado, pero a una determinada hora me tengo que retirar de la reunión. Me gustaría comentar brevemente sobre un tema que es relativo a los paradigmas en educación, ¿ya? Y quisiera comenzar con una pregunta, y la responde cada uno en su fuero interno. ¿Quién acá de los presentes está de acuerdo con que hay que mejorar la calidad de la educación? Esta pregunta yo la hago, muchas veces la he realizado ante distintas audiencias y casi todo el mundo levanta la mano. Sí, sí, estamos de acuerdo, hay que mejorar la calidad de la educación, dicen. Casi todos y todas. Pero ocurre que es bueno preguntarse qué entendemos por calidad de la educación. Y cuando se habla de calidad de la educación, a lo mejor no todos hablamos de lo mismo. Seguramente la gente de buena fe levanta la mano diciendo, sí, sí, hay que mejorar la educación. Pero la palabra calidad no es una palabra neutra. Y ahí voy con lo que quiero decir muy sintéticamente en estos pocos minutos. La palabra calidad está acuñada, está relacionada, está vinculada a una concepción paradigmática de lo que es, en este caso, educación. Y el paradigma es el sistema de bases, las ideas fundamentales que sustentan un sistema, sus creencias fundamentales, yendo más allá y usando nuestros conceptos del nuevo humanismo. El sistema de creencias fundamentales da la base y fundamentación a un paradigma. Se mira desde un paradigma, se observa desde un paradigma, la realidad es observada según esos conceptos. Y cuando cambian los paradigmas, lo que ocurre es que caen esos conceptos fundamentales, esas bases esenciales, esas ideas centrales, ese sistema de creencias, porque el paradigma es así de amplio y profundo. Y esos tiempos de cambio de paradigma son, por tanto, tiempos de cambios profundos. Cuando hablamos de calidad de la educación y el sistema habla de calidad de la educación y los organismos internacionales hablan de calidad de la educación y en las escuelas se habla de calidad de la educación y la gente común habla de calidad de la educación, muchas veces no se toma en cuenta qué hay detrás de ese concepto. El concepto calidad viene del mundo empresarial. Originariamente viene del concepto del control de calidad de los productos. Y yendo más atrás,
el concepto calidad total se acuñó en el Japón posguerra, en un Japón devastado por la guerra, ¿no es cierto? Un país que había sido prácticamente destruido, derrotado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y que tenía que levantar su economía. Y comienzan a acuñar una serie de conceptos para levantar sus empresas y hacerse competitivo en el mercado internacional, y acuñan el concepto calidad total, que tenía que ver con la efectividad de los productos. De hecho, la Toyota, que en los años 50 era una empresa absolutamente desconocida, es la que comienza a trabajar mucho con ese concepto. Es un concepto que proviene de la empresa, es lo que quiero decir con el ejemplo. No es propio de la educación, no es originario de las ciencias de la educación o de las disciplinas vinculadas a la educación. Tiene que ver fundamentalmente con los procesos productivos. Fue exitoso el concepto de calidad total y toda esa idea, porque la Toyota llegó a ser una empresa absolutamente desconocida en el mundo, a hoy día una empresa que, bueno, yo la mencioné y no necesité explicar de qué hablaba cuando dije Toyota. La sola palabra Toyota bastó para que se entendiera de qué hablaba. Fue muy interesante en lo que hace a la producción el concepto calidad. Hizo los productos más competitivos en un mercado mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿es propio de la educación? ¿Es propio de la educación utilizar ese concepto? Porque entonces lo que ocurre cuando ese concepto ingresa en la educación, y estamos hablando de mediados de los 80, inicio de los 90, cuando esto surge de grandes centros financieros mundiales, como el Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, en donde empiezan a hablar de calidad, pero empieza a acuñarse y a incorporarse al sistema educacional y al mundo de la educación una serie de conceptos vinculados a lo mismo, conceptos que son más propios del management, de los procesos productivos, del funcionamiento de las empresas, etcétera. Y se acuñó, y lo que es interesante de darnos cuenta es que eso se incorporó en el sentido común. Y la gente común empezó a hablar de la calidad de la educación. Y empezó a hablarse en la plaza pública, en las conversaciones de café, etcétera, de la calidad de la educación. Tuvieron gran éxito con la incorporación de ese concepto porque lo metieron en el lenguaje común del ciudadano y ciudadana. Y aquí estamos, en una suerte de camisa de fuerza, en un sistema educacional que no funciona, que está haciendo agua por todos lados, en todos los países del mundo, pero que sin embargo ahí está instalado férreamente en las políticas, en los documentos oficiales, y lo que es peor, en la praxis diaria de las escuelas. Como es poco el tiempo, y seguramente ya tendría que ir cerrando, me da la impresión, lo que ocurre cuando hay crisis paradigmática, parafraseando a Kuhn, a Thomas Kuhn, que fue uno de los primeros que usó el concepto, y si hablamos usando conceptos nuestros de que un sistema de creencias se está derrumbando a nivel general, pero con sus consecuencias en educación, que es el campo en el que estamos conversando hoy día, cuando hay crisis paradigmática, lo que sirve no es tratar de corregir el viejo paradigma moribundo. Eso no sirve, está demostrado. Es un esfuerzo inútil, aunque hay muchos intentos en esa línea. Lo que sirve es acelerar la incorporación del nuevo paradigma, del nuevo sistema de creencias, de las nuevas bases, sistema de ideas, de creencias, de los fundamentos de un nuevo paradigma. Y a mi entender, a nuestro entender, en el nuevo humanismo están las bases, hay suficiente fortaleza doctrinaria, ideológica, conceptual, filosófica, como se le quiera abordar, hay suficiente fortaleza como para que el nuevo humanismo aporte las bases y fundamentos para ese nuevo paradigma que se requiere en educación. Esos son los esfuerzos probablemente de muchos amigos y amigas acá. Esos son los esfuerzos que hemos hecho quienes estamos tiempo en esto. Y cierro diciendo que esos son los esfuerzos que trabajamos conjuntamente con Rebeca Vice,
compañera nuestra que tendría que estar acá seguramente, habría estado acá compartiendo este seminario con nosotros. Y que cuando hicimos los trabajos y los escritos que producimos, que, que elaboramos hace algunos tiempos atrás, justamente eran esas las bases o los fundamentos que nos motivaban. La posibilidad de poner en discusión conceptos para establecer un nuevo paradigma en educación basado en el nuevo humanismo. Así que cierro recordando a Rebeca y diciendo que lo mucho que ella aportó y trabajó fue justamente también en esa línea. Gracias. Muchas gracias. Para arriba. Muchas gracias, Mario. Muy interesante lo que comentas, muy bueno para dar entrada a este intercambio. Entonces, pues vamos ahora a dar lugar a Olivier Turquet, que también muchos conoceréis desde hace mucho tiempo, y vamos a hacer una breve presentación. Olivier Turquet lleva mucho tiempo haciéndose preguntas sobre la educación. Es profesor, padre, formador, escritor de manuales, etcétera, etcétera, y un gran etcétera. Su vocación es transmitir experiencia a los demás. Adherirse al movimiento humanista fue una consecuencia lógica de su investigación, de su camino. Toma la palabra, Olivier, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Un gusto ver a tantos amigos acá, nuevos y viejos. Y bueno, el agradecimiento de Mario a Rebeca es una necesidad absoluta y ya me conmocionó bastante. Bueno, así que yo tengo un pequeño texto escrito sobre un tema, bueno, creo que es central para todos nosotros, que es la concepción del ser humano desde el nuevo humanismo universalista en función educativa. Lo leo porque mejor no improvisar en español. En este corto tiempo intentaré lanzar algunas imágenes trazadoras que pueden servir, si le parece útil, como tema para desarrollar. Comencemos con la visión del ser humano, que si lo presenta en su cuarta carta a mis amigos, que es una larga explicación que finaliza con esta definición. El hombre es un ser histórico que transforma su propia naturaleza a través de la actividad social. Dicho de otra manera, desde que nacemos existe una estructura que podríamos llamar conciencia mundo, en la cual la conciencia, entendida como coordinadora del psiquismo humano, estructura el mundo y es estructurada por ese mismo mundo, entendiendo por mundo el conjunto de estímulos que llegan a la conciencia. Y si tomamos en consideración esta visión, las actividades dedicadas al desarrollo humano adquirirán otra calidad y otra profundidad. Este punto de vista, por ejemplo, cuestiona el nocionismo, que parte de la visión del ser humano como un recipiente vacío, una noción ante la que todo el mundo sonreirá por considerarla anticuada y pasada de moda. Detengámonos unos instantes y pensemos en lo mucho que sigue actuando en nosotros. Esto yo lo hago normalmente en mis talleres, ¿no? Como dar un tiempo a los asistentes para ver cuánto actúa la visión del ser humano como recipiente vacío. Esta visión también cuestiona un esquema más complejo, el que considera al ser humano como una máquina biológica, de estímulo y respuesta.
ese esquema que subyace en la publicidad, el marketing y la propaganda. Una vez más, reflexionemos brevemente sobre hasta qué punto este esquema nos condiciona en nuestras acciones educativas. Yo pienso como maestro de escuela, por ejemplo, que si hago tal cosa, los resultados serán ese otro, porque a ese estímulo los niños contestarán de esta manera. Cuando partimos de la idea de conciencia mundo, cuando la experimentamos, estamos poniendo en marcha una visión de la educación radicalmente diferente, que pone al centro a quienes participan en una comunidad educativa y a las relaciones entre los miembros de esta comunidad, independientemente de los roles que deben existir, pero que son secundarios. Hay varias cosas del sistema escolar que desaparecen porque son inútiles o perjudiciales. Las notas, la jerarquía, los exámenes fallidos, la estandarización, la calidad, como decía Mario antes. Se presta atención a elementos que la escuela tradicional considera secundarios. El ambiente de aprendizaje, la afectividad, el proceso de aprendizaje, el trabajo cooperativo, el sentido de la acción educativa. En resumen, la visión humanista universalista del ser humano cuestiona todo el aparato educativo y propone un nuevo sentido, una nueva visión y una nueva práctica de la educación. Esto es muy sintéticamente un poco lo que quería dar como encuadre sobre la visión del ser humano. Y gracias. Muchas gracias, Olivier. Vamos a dar lugar ahora a Noelia Alegre. Noelia es docente de lengua y literatura desde 2007, en niveles medio, adulto en situación de cárcel y superior de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ella es especialista en educación superior y tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Actualmente es maestranda de la formación de educadores de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina y tiene un interés permanente por la adecuación de la educación a los nuevos tiempos presentes y futuros para un mundo más humano. Miembro del Movimiento Humanista, integrante del Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires y participante desde los comienzos de EduRed. Gracias por estar aquí, Noelia. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar acá y encontrar caras conocidas que nos vamos encontrando en los distintos ámbitos. Bueno, cuando me ofrecieron la participación en la mesa, la primera pregunta obviamente fue ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo aportar mi trabajo? O mi interés, lo que yo estoy haciendo con respecto a la educación como profesora y también como investigadora. Y en este caso me pareció oportuno trabajar algo que para mí es muy importante y que además es el núcleo de mi investigación, es lo que a mí me está interesando profundizar, que es el trabajo concreto docente, ¿no? Porque si bien, como bien dijo Mario, el paradigma que nos imponen sobre la educación y cómo otros ámbitos se van metiendo en las creencias de la educación. Perdón, pero hay un micrófono que está abierto y es como un poco incómodo. Gracias.
Bueno, si bien tenemos esta cuestión del enfoque dentro de los paradigmas y los problemas dentro de los paradigmas, y siempre hablando del sistema, ¿no? Estas cosas que son abstractas, que tienen a múltiples sujetos con múltiples intereses, a mí lo que me interesa charlar o hacer un poco de luz sobre el trabajo docente, o sea, lo concreto, las acciones. Es este docente humanista o este educador o educadora humanista establecido muchas veces en el sistema. Hay proyectos y hay trabajos que están por fuera del sistema, pero también en estos largos años yo he conocido muchísimos colegas que están dentro del sistema trabajando y que han tenido proyectos interesantísimos respecto de humanizar la educación, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante que pensemos en esto, ¿no? En el trabajo docente. Nosotros, a partir de un trabajo que hicimos para el simposio internacional, que tenía que ver con observar el creciente malestar de los docentes dentro de esto, ¿no? De los paradigmas que había bien hablado Mario, y cómo los docentes están siempre como sujetos a merced de estas innovaciones que vienen por afuera, en un aparato de sistema verticalista como es el educativo, como tantos otros sistemas dentro de la sociedad. Nos empezó a preocupar en aquella época con algunas amigas de EduRed, de Educadores Humanistas en Red, sobre qué piensan y qué sienten estos humanistas o estos docentes con esta sensibilidad, cuáles son sus características, y eso fue lo que expusimos en el último simposio, ¿no? A partir de esta investigación con el método estructural dinámico, nos quedó mucho más clara la imagen del educador humanista, educadora humanista, y entonces mi pregunta hoy o mi interés hoy, bueno, si estas son las características, ¿qué es lo que puede fortalecer a un docente en situación, en emplazamiento? Porque nosotros creemos que el docente es más que un rol, ¿sí? Dentro del sistema educativo, es un emplazamiento. ¿Y qué significa un emplazamiento? Es estar en situación. El docente siempre está resolviendo o gestionando cuestiones que están en una situación determinada, no están en abstracto. Entonces, la pregunta sería, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que puede aportar a la humanización de la educación este docente que tiene una sensibilidad la cual necesita llevar a cabo en una transformación? Bien, entonces, lo que yo pensé o lo que quiero compartir con ustedes es básicamente algunos puntos en los que puede fortalecerse este docente en su trabajo cotidiano, ¿no? Un docente que tiene una sensibilidad humanista, para poder sentirse cada vez más fortalecido en su quehacer y en su aporte a la educación humanizadora, es tener conciencia de que debe transformarse en un investigador o investigadora. ¿Investigador de qué? De su propia práctica, ¿sí? Observarse a sí mismo de forma reflexiva, reflexionar sobre sus conocimientos pedagógicos, disciplinares, institucionales, sobre el mismo marco normativo en el que está inmerso su trabajo, pero no como un reproductor de esos contenidos que se construyen por fuera del ámbito del aula, sino mirando desde la perspectiva, desde el punto de interés humanizador. O sea, cuando yo voy a las reglas, que todo docente humanista se anime a ir a las reglamentaciones, a ir a las propuestas pedagógicas que hace el sistema, pero con esta perspectiva humanista, que empiece a vislumbrar los sentidos que le puede encontrar a eso que está, pero que le podemos hacer modificar esos sentidos o profundizar esos sentidos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Argentina, la Ley Nacional de Educación promueve, el propósito es la democracia, la construcción de los derechos humanos. Bueno, podemos profundizar en esos conceptos. ¿Qué son los derechos humanos? Para
para la educación humanizadora. Y es el humano, el ser humano como valor central, claramente. Y entonces, aportarle a esas normativas que muchas veces sentimos como corset, sentimos que nos imponen, que nos ahogan, aportarle esta mirada humanizadora, de profundización, para mejorarle los sentidos. Eso como primera parte, ¿no? Un docente investigador, eso me parece que es un aporte importante. La otra cuestión es el compromiso continuo con su trabajo interno, con su propósito vital, ¿no? Que en la gestión de aula, en la gestión de su trabajo cotidiano con otros docentes, esté claro y trabajado su propósito interno. Y eso tiene que ver con la autoexploración, con el autoconocimiento, con las herramientas que ofrece la doctrina humanista. ¿Para qué? Para transformar los breves momentos que tenemos en el aula, comunes, cotidianos, donde hay que enseñar un contenido, pero que se transformen en potentes momentos de experiencia humanizadora. Bien, decía una colega nuestra del movimiento, doctora en educación, Miriam Barberena, estuve leyendo estas semanas sus aportes, y decía, el elemento, el recurso más importante dentro del aula es el docente, porque es el más dinámico, es el que cambia más fácilmente. ¿Sí? Cuando nosotros traemos un contenido, a veces nos cuesta, uy, este contenido no tenía que ir hoy porque hoy pasó tal cosa en el aula, y entonces, bueno, pero el que va modificándose sobre la marcha es el docente, en situación, en emplazamiento. Entonces es el recurso más valioso. Para eso necesita saber de su importancia y necesita saber de su propósito visual, o sea, el para qué de este contenido, el para qué de esta normativa, y el para qué humanizador y humanista. Eso es muy importante. Me parece que estas dos características se potencian con una tercera característica que me parece que hay que fortalecer, que tiene que ver con el trabajo colectivo. El docente humanizador o humanizadora, con sensibilidad humanista, tiene que fortalecer el trabajo en conjunto, solidario y cooperativo. Bien, porque son los conjuntos los que hacen mejores a las personas. Nosotros creemos fervientemente en eso, y entonces este docente que quiere humanizar el aula tiene que aprender a trabajar con otros que capaz que tienen la misma sensibilidad intuitiva, pero no saben qué hacer. Y nuestras herramientas, nuestros aportes, nuestra pedagogía, es la que le puede dar fuerza a esa unión de sentidos colectivos dentro de las aulas, dentro de las escuelas, dentro de su cotidiano trabajo. Eso me parece que es lo que va a fortalecer a los docentes en su día a día, y que es el aporte que yo les puedo traer, que tiene que ver con valorizar el trabajo docente cotidiano y fortalecerlo, más allá de todas las ideas que podemos tener respecto de la educación, ¿no? El trabajo, el núcleo primordial es revalorizar esa acción que tiene el adulto, con conciencia, con humildad, que le da este sentido profundo, que es el de la educación humanizadora. Esto es lo que quise compartirles hoy. Muchas gracias. Gracias Noelia, siempre por encauzarnos, ayudarnos a los docentes a centrar nuestra atención y a tener en cuenta los puntos más importantes, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora vamos a dar lugar a Angélica Soler, que está aquí presente. Ella es argentina de nacimiento, radicada en España, es miembro del Centro de Estudios Humanistas, Noesis, y COPEU, la Corriente Pedagógica Humanista. Ella es profesora de inglés, con amplia experiencia pedagógica y autora de los libros Nuevas Lógicas para Nuevas Generaciones y Una Mami Humanista, siendo coautora de también Aportes para una Educación Humanizadora. Su participación humanista comenzó en 1966
especializándose en la capacitación de voluntarios. Adelante. Gracias, Yvonne. A mí me toca el tema la afectividad en el proceso educativo. Es una breve síntesis del taller que hemos tenido esta mañana. Breve, conciso y al grano. Todos los profesores tenemos la aspiración que nuestros estudiantes recuerden e implementen lo enseñado en sus vidas de alguna manera. El detalle es que muchos de nosotros ignoramos los mecanismos de la memoria. Por eso, si estudiamos psicología 3 de Silo, comprendemos que se graba ahí vamos, por repetición. Así como nos acordamos de Felipe II, Felipe II, Felipe II. Por diferentes sentidos. Veo su cara, escucho su nombre, siento lo estrecho del camastro de Felipe II. Verlo de diferentes modos. De acuerdo del rey, como estadista, como protector de las artes, como marido, etc. Con contexto, que pasó en el Renacimiento de España. Por ausencia de ruidos, porque no hay nada más que me preocupe o me distraiga. Y un punto importante para memorizar las cosas, por impacto emocional. Entonces, el tipo de emoción que predomina en las situaciones de aprendizaje implicará un registro y una grabación en la memoria de esa persona. Y eso tendrá consecuencias en los momentos posteriores. Con ejemplos. Si estoy acordándome de algo con profundo aburrimiento o asco o enfado porque me obligan a hacerlo, lo borraré automáticamente. Así es como muchos datos que se recordaron en el examen después han desaparecido súbitamente. Pero porque había una emoción en contra, obviamente. Es decir, las buenas emociones generarán buenos aprendizajes. Buenos aprendizajes registrarán buenas grabaciones en la memoria de esa persona y buena memoria impulsará a la persona hacia nuevos aprendizajes. Claro, suena fácil. ¿Cómo lograr buenas emociones si los alumnos están cansados, obligados, añorando libertad? Pero también los profes están estresados con enormes exigencias, sin tiempo para realizar todo lo que les piden y una vida personal alterada por todo lo que les pasa profesionalmente. Bien. Una posible respuesta es ganar en profundidad emocional como mástil al cual agarrarnos durante la tormenta. No es posible obligarnos a una situación, en medio de una situación de estrés, a ser felices. Eso no se le puede exigir a nadie. Pero sí podemos relajarnos un poco, bajar las tensiones, respirar profundamente y siguiendo las pautas dadas por Consuelo Fernández en una educación humanizadora, nos relajamos, sentimos dentro nuestro. Yo le he agregado un pequeño detalle. Nos preguntamos si nos queremos un poquito. Y si nos queremos, ¿por qué? A ver, ¿por qué nos queremos un poquito? Y así vamos buscando momentos en los que nos hemos sentido bien a pesar de las circunstancias. Todos tenemos ejemplos en nuestra vida en que eso lo hemos logrado. Si nos sentimos fuertes, nos sentimos seguros, de encontrar esa sensación tan grata de apreciarnos, comenzamos a valorarnos y nos damos cuenta que poner el ser humano por encima de todo, por encima de cualquier exigencia y cualquier otra cosa que esté allí, empieza a ser muy grato, nos empezamos a sentir bien. Y ahí pasa algo muy curioso. Esa sensación de estar bien en un momento tan difícil es contagiosa. No todos los estudiantes se van a contagiar, que va, pero algunos sí. Y mucha gente a nuestro alrededor. Eso es como una onda que no se ve, que no aparenta, que nadie cae en cuenta,
pero la gente se siente bien junto a otros que se sienten bien y somos coherentes con nosotros mismos. Así que este registro del humano en uno y en otros, porque también los otros son los grandes transformadores del mundo, es muy contagioso y posibilita buenos climas emotivos en clase que permitirán buenos aprendizajes y sobre todo sentirnos bien con lo que hacemos. Eso es. Gracias. Maravilloso, Federica, llevarnos a ese punto tan importante que es la afectividad y el contacto con lo humano en uno y en los demás. Bueno, pues ahora llega la hora de Vinicius Chamlet, que está presente. Y bueno, pues, cuando quieras. Ah, disculpa, Vinicius, que hay que presentarte un momentito. Me toca a mí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me toca a mí? Vale. Bueno, pues Vinicius viene de Brasil y va a hacer un esfuerzo para hablar en español, ¿es así? ¿Sí? Bien. Es sociólogo y pedagogo. Cree en el potencial de la educación para crear un mundo justo. Rompe con los procesos de deshumanización. Bueno, Y nos va a hablar, es que me falta algo aquí, de la justicia restaurativa en el entorno escolar. Nuevos horizontes para nuevas prácticas de justicia. El punitivismo como práctica. Gracias, Vinicius. olá, eu vou ler, escrever um texto em espanhol, pero espero que vocês me compreendam. La justicia restaurativa en el entorno escolar. Los educadores nos encontramos diariamente com escenas de conflito em nossas aulas, em los entornos escolares e, obviamente, fora da escola. El conflito é parte das relações sociais e devemos educar para que nossos alunos não evadam seus conflitos internos e externos, sino que sepam como lidar com as diferentes formas de conflito e como abordá-los em processo de alfabetização socioemocional e interpersonal. Exploraremos o conceito de justiça restaurativa como uma forma de resolução de conflitos utilizando o conceito do campo das ciências jurídicas e aplicando-lo ao âmbito educativo escolar. Brasil é um país punitivista. Quando encendemos a televisão e nos encontramos com os chamados pseudo-periódicos policiais, nos enfrentamos a uma narrativa sangrienta que aborda de maneira simplista problemas sociais complexos. Na prática que se intensifica em la era das notícias falsas. O punitivismo não se limita unicamente ao âmbito televisivo. Está presente em nossas escolas, reflejando incluso ópticas que remontam ao período da ditadura civil e militar brasileira, estéticas arbitrárias e ditatoriais que não concordam com a vida democrática. Então, eu vou mencionar alguns passos que creio que vocês devem conhecer bem, pero como há dito, em minha experiência em Brasil, existem muitos problemas com violência que partem incluso dos educadores. Então, é uma estética muito violenta em la fala, com gritos, com punição, e romper com este ciclo de violência é um desafio cotidiano, que muitas vezes, falando com nossos companheiros, educadoras, professores e outros profissionais na escola, eles falam para nós outros, esta é uma utopia, é algo impossível, mas eu creio que é impossível, deve ser tentado cotidianamente e devemos romper com todos esses ciclos em las micropráticas e em nosso cotidiano. Então, uma coisa que é primordial é a humanização dos alunos.
Em Brasília, nós temos uma diversidade enorme. Em São Paulo, de onde vivo, por exemplo, temos pessoas em diversas partes do Brasil, com diversas características e singularidades. E é uma parte fundamental do trabalho docente, humanizar todos, incluso os bebês, incluso os alunos mais velhos, digamos assim, né, da educação, nós chamamos de EJA, para alunos adultos, por exemplo. Então, o processo de humanização, ele necessita de um olhar que abarque todos os seres humanos, todas as pessoas. Outro ponto que nós outros também elencamos neste artigo, nesse processo de justiça restaurativa, é da comunicação não violenta, que vocês também, obviamente, sabem bem, e um conceito que nós outros aplicamos e entendemos como importante é a ação direta de reciprocidade. Quando um aluno ou aluna, Chico, enfim, quebra um combinado ou uma regra, é aplicado não uma punição, mas uma ação que o ensina a compreender o dano que ele ha causado e a reparar este dano. Então, existe um movimento de reparação do dano. Por exemplo, se uma criança, um Chico, enfim, agride outro, teremos como proposta que este cuide de seu colega por um tempo para reparar o dano. Então, o sentido do movimento pedagógico é um rompimento com o punitivismo e sim com reparações de danos. Os conflitos, eles continuarão existindo, são inerentes da vida humana, pero a forma de resolução não ser uma forma punitivista. E eu penso nas vivências em Brasil, que são extremamente punitivistas, desde nas casas, nas residências, hasta as instâncias superiores. Então, para terminar, como defendemos a ação direta de reciprocidade para pequenos conflitos, mientras que os conflitos medianos e graves podem abordar-se mediante as práticas mais tradicionais da justiça restaurativa. Em nossa experiência educativa, o conflito é inerente. Os gritos, as explosões e, desafortunadamente, as práticas violentas também são comuns. Devemos reflexionar sobre nossas práticas como educadores e promover novas estéticas de justiça para construir um mundo menos punitivista, com uma cultura de paz, não violência, e onde rompamos com os ciclos de violência em las micropráticas. Eu agradeço pela atenção de vocês e é isto. Gracias por recordarnos que a entornos violentos y sistemas punitivistas hay alternativas de comunicación no violenta, justicia restaurativa. Muchas gracias, Vinicius. Y vamos a dar lugar ahora a Anabela Coelho. Ella nos va a hablar en italiano y vamos a compartir pantalla de la traducción en español. Ella es formadora, estudia e investiga en el campo de las relaciones interpersonales, especialmente en educación. Tras una larga experiencia en el campo de la comunicación, desde hace más de 15 años, dirige proyectos de educación para la no violencia y la ciudadanía en escuelas. Fue cofundadora de la Casa delle Donne y del Centro di Non Violenza Attiva de Milano. Aquí codiseñó el Tavolo por la non violencia del municipio 3 del Comune di Milano y la red Etumanina, formada por escuelas y asociaciones donde se ocupa de la investigación-acción de una práctica educativa orientada al crecimiento integral de la persona y a la construcción de una comunidad no violenta. Adelante, Ana. Chao, ¿me escucha bien? Sí, muy bien. Bien. Habla un poco alto y despacito, si puedes.
ad hablar de la relación educativa no violenta para abandonar el virus del dominio y de la dicotomía. Voy a hablar de relación educativa. Disculpa se hablo in italiano. Sappiamo che l'educazione formale e informale svolge un ruolo cruciale nel perpetuare la cultura violenta che caratterizza il nostro mondo. È una cultura patriarcale, vendicativa, individualista, dicotomica, che arreca enormi sofferenze agli esseri viventi. E questo lo sappiamo, partiamo da qui. Il mio contributo di oggi vuole focalizzarsi sull'importante ruolo della scuola, cioè quanto il ruolo della scuola è importante, come luogo dove in un modo inconsapevole si legittima il dominio proprio attraverso la modalità relazionale. Si perpetuano schemi rigidi, asimmetrici, immutabili, attraverso gli spazi, i tempi e i metodi dell'apprendimento. Ad aggravare questa situazione è la scarsa consapevolezza degli adulti che educano, adulti docenti, genitori, anche le persone che sono nella scuola. Quindi cercherò di focalizzarmi su quello che è l'aspetto più evidente che risiede proprio nella modalità educativa. È lì che si legittima il dominio e quello che poi diventa il paradigma. No, Marecita, me voy. Por allá para el cubo. Ops. Sí, señora, ahí go con me. Escucho, ¿no? Hay una voz. Ya lo silencié. Sí, por favor, silencien el micrófono. Gracias. Entonces, quindi in questo divario che si legittima, nella relazione che si legittima la violenza, quel paradigma che vogliamo superare. Sembrerebbe che noi adulti vediamo l'educazione come una conduzione di un soggetto incompiuto. Prima Olivier parlava di che cosa vediamo nella persona che educhiamo. Quindi in generale nell'educazione si vede come un soggetto incompiuto, cioè un bambino che va portato in una meta, in un fine, che è pensato e teorizzato solo dagli adulti e che risulta chiaro solo agli adulti, quindi di cui i bambini non ne sanno niente. E quindi l'adulto si mette come in una posizione, come colui che sa, come un sacerdote di un tempio, no? Che conosce le sacre scritture, conosce la verità e quindi la emana agli educatori. È ovvio che questa forma di educazione sancisce una superiorità e quindi un dominio di un individuo su un altro individuo. Impone una visione e neanche lo esplicita che tipo di visione è. A questo proposito voglio ricordare proprio le parole di Silo sulla violenza, in cui dice: tu vuoi imporre il tuo modo di vivere ad altri? Imporre la tua vocazione ad altri? Chi ti ha detto che sei un esempio da seguire? È una forma, questa è un'altra forma di violenza. E in questo modo possiamo arrivare ad assistere a una sorta di paradosso, dove si cerca di educare la non violenza con la violenza, con una relazione violenta. E il riconoscere questa condizione è proprio il primo passo di una relazione educativa non violenta. È una relazione che si esplica come equivalente dal punto di vista dell'apprendimento, della crescita, quindi dove contemporaneamente siamo educatori ed educandi. Siamo sempre in crescita, quindi in un continuo cambiamento, in infinite direzioni.
Ed è questa possibilità aperta che è un'educazione non violenta. Quindi si passa da quello che è trasmettere unidirezionalmente, quindi da me, sacerdote, docente, a te che sei bambino e colui che deve essere educato, a invece una comunicazione circolare. Quindi si passa dalla rivalità che c'è tra docenti ed adulti a una modalità di condividere. E così si oltrepassa anche quello che è la dicotomia del sapiente e ignorante. E anche si sostituisce quella che è la nozione fino a se stessa, con invece quello che è lo spirito critico, il pensiero creativo e anche quella che è un'esperienza significativa. Ecco, questo tipo di relazione educativa in realtà non lo dicono solo gli umanisti, no? È teorizzata da diversi pedagogisti contemporanei che hanno questa spinta. E questa modalità pone le basi per un cambiamento radicale dell'esercizio del dominio, di quello che poi è il paradigma della violenza. Ed è una prevaricazione a cui veniamo allenati fin da piccoli. Quindi, inoltre, non è solo funzionale a quello che è il futuro, a come sarà il mondo, ma questa modalità invece è fondamentale oggi, nel presente, per il benessere e la felicità di bambini e bambine, ma anche degli adulti. E quindi in questa relazione però ci sono certamente delle asimmetrie che sono asimmetrie naturali tra adulti e bambini. E infatti è proprio dell'adulto il compito di preparare le condizioni affinché possa avvenire. Cioè l'adulto ha il potere di creare una situazione concreta in cui questa crescita si possa esprimere. Noi abbiamo fatto molta esperienza nelle scuole direttamente con i docenti, noi lavoriamo con i docenti e con i genitori, quindi con gli adulti educanti. È difficile sintetizzare in poco tempo tutta l'esperienza, quante sono le tecniche, le modalità, le esperienze, i laboratori che ci aiutano in questo allenamento, no? Questo allenamento sulla relazione. Io proverò a metterne alcuni, quelli che io ritengo più importanti, il resto si possono trovare, sono pubblicati su questa rete che è Educazione Umanista alla non violenza attiva. Il primo punto è la ricerca di quella dimensione personale degli adulti, cioè si chiede proprio agli adulti che educano, di abbandonare comportamenti come la punizione, il giudizio, l'orientamento alle risposte, e non si dice come sostituirli, si chiede agli adulti di sostituire questi atteggiamenti con altri, andandoli a cercare, seguendo la scia della regola d'oro e della coerenza interna. E quindi di andare a ricercare una propria dimensione non violenta. Quindi sono ricercatori, come diceva prima Noelia. Noi formatori, formatrici, non andiamo a dirgli come, gli diciamo qual è l'orientamento. Il come lo devono cercare loro. Poi la partecipazione, l'altro punto importante, una partecipazione vera. Cioè gli adulti devono mettere gli alunni, le alunne, in una situazione in cui possono essere coinvolti nei processi decisionali legati alla propria vita, alla vita scolastica che li riguarda, è ovviamente proporzionato a quello che è l'età dei bambini e delle bambine. È importante che questa partecipazione non sia una partecipazione ingenua, no? Un checkbox, deve essere una partecipazione reale, cioè davvero devono poter partecipare ai processi decisionali. L'altro punto è la didattica, una didattica che noi chiamiamo generativa, cioè per accompagnare questo processo i docenti devono utilizzare dei metodi e delle pratiche didattiche che favoriscono il dialogo, la relazione collaborativa, la relazione equivalente, e queste didattiche possono essere la maieutica reciproca, l'apprendimento cooperativo, cioè esistono già. Non c'è da inventarle, c'è solo da metterle insieme e da usarle davvero. Perché noi sappiamo che spesso la didattica è vissuta come in modo separato, no? Generando un cortocircuito. Da una parte si fa educazione, magari anche alla non violenza,
e da un'altra parte si utilizza una didattica che invece è violenta. E in tutto questo una relazione violenta. L'ultimo punto di quelli che io ritengo che ho selezionato, l'ultimo punto è una comunicazione circolare tra tutte le componenti educanti, quindi collettiva, di gruppo. Cioè gli adulti spesso sono un esempio di cattiva comunicazione e per questo è necessario aiutarli. Noi li aiutiamo a praticare facilitando, quindi non con la mediazione, ma con la facilitazione, c'è una persona esterna che li aiuta per apprendere a dialogare, ad ascoltare, a trovare soluzioni creative, per poter generare questa comunicazione circolare. Cioè anche i docenti sono un po' come i bambini, hanno bisogno di apprendere a fianco a qualcuno che facilita l'apprendimento. Ecco, questi sono alcuni punti, sappiamo che è necessario uno sforzo continuo di tutti noi. Io vi ringrazio non solo per avermi invitata, ma anche per quello che sto ascoltando, mi sembra fondamentale. E quindi so che è necessario un continuo sforzo per una trasformazione del paradigma della nostra situazione. Però anche, ne ho esperienza di questo, che è possibile costruire nell'immediato, nella scuola che c'è, con meno algoritmo, più creatività umana e nel frattempo parallelamente costruire il cambiamento, quello più ampio, quello che ci interessa. Grazie. Has tocado casi todos los puntos. Yo espero que se entienda algo. Sí, gracias por recordarnos, ¿no? Esa visión, esas visiones como la de los alumnos sobre como que son sujetos inconclusos y somos nosotros los que les vamos a rellenar con lo que les falta, por animarnos a buscar en nosotros esa actitud tolerante o igualitaria con el otro ser humano que tenemos delante y poder buscar desde esa actitud de la regla de oro, de tratar al otro como nos gustaría que nos trataran, aunque sean más menores, y encontrar eso con esa creatividad, modelos de relación más igualitarios, más solidarios y cooperativos. Bueno, pues ahora vamos a dar lugar a Roberto. Andamos un poco tarde, agradecemos mucho la paciencia de las personas que estamos aquí también y vamos a presentar a Roberto Pérez, que es profesor de Educación General Básica, diplomado en Gestión y Liderazgo Escolar y un etcétera de títulos, pero sobre todo un profesional comprometido con la habilitación y formación humana integral, experto en modelos pedagógicos alternativos como la pedagogía Waldorf, Freinet, Montessori, y también en didácticas activas como metodologías de proyectos, indagación, aprendizaje colaborativo, etc. Su experiencia laboral va desde colegios de educación personalizada, de educación Montessori o Waldorf, y también ha dictado cursos, talleres, seminarios en las temáticas propuestas por el nuevo humanismo. Es también impulsor y participante de EduRed, de la Red de Educadores Humanistas, y bueno, pues es de Chile, pero actualmente está justo comenzando su vida en México con un nuevo proyecto educativo. Gracias, Roberto. Buen día aquí, son las 8 de la mañana. Entiendo que en Sudamérica ya es mediodía y en España también por ahí. Quizá haya gente del este. Así que buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y gracias por el espacio. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto, ¿De perfecto. qué vas a hablar, Robert? Perfecto. Bueno, creo que voy a abordar varios de los temas que ya tocaron, entre Mario, Noelia, Ana Vera también, Angélica, porque el tema es que el proyecto humanista propuesto por Silo siempre habló de el desarrollo personal en función de la transformación social, ¿no?
Entonces, no es quedarnos haciendo nuestro trabajo personal, encerrados en nuestra casa o en nuestro colegio, según corresponda, sino que es llevar eso al mundo, esa experiencia de transformación interna, llevarla al mundo. ¿Cómo hacemos esto en la educación? Es una buena pregunta, ¿no? Y creo que bueno, la respuesta la tenemos también los humanistas. Nosotros pusimos en práctica muchas experiencias de diverso tipo en los años, en las últimas décadas. Y revisando esto, y vuelvo a lo que partió Mario, que tiene que ver con los paradigmas, ¿no? El paradigma clásico de la educación como que deja la escuela instalada en su lugar y como que las puertas están cerradas. Los padres no entran lo que pasa en el barrio, no entra lo que pasa en la sociedad en general. eh, entonces, digamos que no entran las personas más bien. Igual entran los medios, ¿no? Ahí a la educación. Pero el vínculo social es el que está roto, de alguna manera. Entonces, romper ese paradigma tiene que ver con trabajar internamente. Internamente, docentes, y ahí por eso me parece importante lo que planteó Noelia, docentes tienen que trabajarse en términos de cuál es mi aporte social, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esta comunidad que me toca? Donde veo los problemas que veo, que son muchísimos. El equipo directivo, ¿cómo va a permitir que los docentes puedan hacer un trabajo con la comunidad? ¿Cierto? Entonces, la primera tarea, digamos, es como que el equipo directivo, que el equipo docente, digamos, se abra a la posibilidad de trabajar con su medio y que abra las puertas para que venga el mundo que está alrededor. ¿Sí? Y bueno, esa segunda tarea es vincularse con ese mundo, abrir espacios de participación, ¿no? Eh, y establecer esos espacios de participación como ámbitos permanentes, ¿no? Eh, entonces ahí si tú vas a la comunidad, te vas a encontrar con que hay artistas, con que hay poetas, con que hay pintores, con que hay científicos, con que hay deportistas, en fin, todo un mundo, ¿no? Y que deberías abrirle espacio a la participación de ellos en el ámbito educativo en el cual tú estás trabajando. Entonces, hacer esos vínculos permanentes, esa es una tarea muy relevante porque nos abre espacio para el sentido de lo que estamos haciendo en educación, que es transformar el mundo finalmente, lo que queremos, ¿no? Transformar a las personas que están siendo educadas en un cierto espacio, pero también que esas personas aporten a la transformación del mundo. Entonces, todo lo que puedan ir ganando internamente los niños con nosotros, descubriendo sus potenciales, trabajando en la integralidad, digamos, en el cuerpo, las emociones, en el pensamiento, ¿no? Deben llevarlo al mundo. Entonces, me parece muy importante tener esta mirada que se ha puesto en práctica en realidad ya en muchos otros lugares y hace mucho tiempo, pero el sistema educativo no le interesa todavía este paradigma que todavía tenemos instalado, nos limita mucho en este sentido. Pero experiencias importantes que podemos comentar tienen que ver, por ejemplo, con la pedagogía Freinet, que nació en Francia, en las montañas de Francia, donde Celestín Freinet ya en 1930 plantea esto de que los chicos vayan al mundo y escriban sus experiencias, por ejemplo, ¿no? Que hagan matemática viva, contando la cantidad de agua que cae de la lluvia, el tiempo que demora en recorrerse el agua en un río, el agua que necesita una planta para crecer, en fin. Tenemos también esa experiencia en Latinoamérica, en Guarizata, un lugar en Bolivia, donde una comunidad completa construye una escuela con sus propias manos, donde toda la comunidad se vincula a construir ese espacio, donde la comunidad se vincula además a trabajar en temas de arte, en temas de producción agrícola para la misma comunidad, ¿no? Entonces ahí tenemos ejemplos de cosas que han venido pasando y esto estamos hablando del siglo pasado, de hecho la primera parte del siglo pasado. Experiencias hay muchísimas. Está la experiencia de la pedagogía Reggio Emilia también, que nació en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde también el trabajo con los chicos incluye salidas a conocer en los espacios educativos. Hoy día el señor Tonucci, también otro famoso
especialista en educación, también habla de que los chicos deben ir a conocer el espacio y a dañarse del espacio, ¿no? En la ciudad de los niños, que en realidad en nuestras ciudades no tienen muchos espacios dedicados a la infancia. Entonces, bueno, hay mucho por hacer ahí. Entonces, primer paso, que la escuela internamente reconozca que es parte de una comunidad y que siente que es relevante el aporte que puede hacer para llevar a la comunidad, que es el segundo paso, ir hacia la comunidad, abriendo espacios y vinculándose con ella eh, a través de proyectos. Y justamente es interesante que hoy día yo esté aquí en México, porque seguramente han escuchado que hay una gran discusión en torno al uso de unos nuevos libros que está instalando el gobierno mexicano, la nueva escuela mexicana, y que justamente tiene que ver con esto, porque esos nuevos libros ya no están enfocados en áreas de trabajo específicos, sino que están enfocados en proyectos. Proyectos que se trabajan en casa, proyectos que se trabajan en aula y proyectos que se trabajan con la comunidad. Entonces, me parece muy, muy interesante lo que está pasando acá. Y bueno, hay que hacer el trabajo en términos de educar a nuestros docentes, de hacerlos reflexionar, como decía Noelia, en lo que estamos haciendo y cuál es el sentido de todo esto. Porque finalmente el sentido de todo lo que hacemos tiene que ver con la obra común, con un engrandecimiento común, con el progreso de todos y para todos. Entonces, otra lista que se desprende también de esto tiene que ver con el trabajo en red. Las escuelas que puedan trabajar en red, los colegios que puedan vincularse entre sí, intercambiar experiencias, intercambiar materiales. En fin, es un trabajo que deberían estar haciendo los centros educativos y las personas que administran la educación y vemos que eso también está un poco bloqueado. Pero bueno, eso es un poco lo que yo quería plantearles, esto de que la transformación es personal y es social y en simultáneo, ¿no? Decía nuestro maestro Silo. Así es que creo que por ahí hay algunas orientaciones que podamos ir profundizando más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Nos has transmitido más ideas, más contexto y con una esperanza de poder transformar estas prácticas en nuestros centros. Bueno, entonces ahora vamos a dar lugar a Damián Arias. Damián es un educador popular, docente y humanista. Maestro energético en Parque Reja, aplicado al Centro de Estudios Humanistas Buenos Aires. Vicepresidente de la Asociación de Voluntarios Humanistas Universalistas. Coordinador de la Diplomatura en Gestión en Economía Social y Solidaria. Miembro fundador de la primera licenciatura en Economía Social de Argentina. Apasionado por la economía social y solidaria, la tecnología y la inteligencia artificial. Tiene amplia experiencia en la formación de formadores y la coordinación de redes educativas. Maestrando en la ESS, impulsor de proyectos socioeducativos y redes de educadores en inteligencia artificial con un enfoque humanista. ¿Qué nos va a hablar? Chispas de la esperanza, la inteligencia artificial como dupla, los educadores centauros para un futuro humanizado. Hola, ¿qué tal? Me agarraron justo en offside, ahí estoy volviendo. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los expositores, a la organización, a esta propuesta de Universidad Humanista que me parece re interesante que compartamos. Traté de hacerlo en 5 minutos, lo que tenía pensado, pero lamentablemente no llegamos con los 5 minutos, así que vamos a tener que optar por achicar un poco toda la exposición que había pensado. Y bueno, darle a elegir, como bien lo planteaba mi antecesor, digamos, cuál de estos dos temas le interesa tocar más, ¿no? Digamos, si educadores centauros o propuestas de acción, ¿sí? En esta posibilidad. Entonces, si en el chat ponen 1 o 2, avanzamos más con una o con otra, para que llegamos a un acuerdo pedagógico donde nos encontremos con intereses que nos completen a todos, ¿no?
acá tenemos las dos que podría tocar en poco tiempo, educadores centauros o propuestas de acción en función de la inteligencia artificial y los educadores, ¿no? Digamos, esta exposición trató de tener este punto. Bien, uno sería el que está a la izquierda, que es nuestra forma tradicional de pensar, izquierda, educadores centauros es 1 y propuestas de acción es 2. ¿Sí? Pueden escribir en el chat. Y mientras se está llenando el chat y estamos siendo un poquito más participativos, todos estamos de acuerdo que la inteligencia artificial llegó para quedarse y va a transformar radicalmente la forma de enseñar, aprender, de conectarnos con la vida, con la naturaleza, con la tecnología, con el mundo del trabajo. Y no es algo que está pasando de forma parcial, sino radical en todo el planeta, prácticamente en todo dispositivo celular, ¿no? Ahí todos fueron las propuestas de acción, porque somos gente de acción. Me parece muy bien. Solo voy a pasar muy por arriba este concepto de hombre centauro, que lo desarrolla Santiago Bilinsky, que es un divulgador argentino de innovación y ciencia y tecnología, basado en lo que pasó con Gasparó cuando perdió contra la primera computadora inteligente en el ajedrez, que se fue enojado, pero volvió y volvió a jugar de nuevo y volvió a perder, y entonces reconoció que la computadora Deep Blue era más inteligente que él, y entonces se fue, pasaron 8 años y volvió con una propuesta de juego de ajedrez hombre-máquina y hombre-máquina versus hombre-máquina, y le llamó ajedrez centauro. Entonces este concepto de hombre centauro fue una innovación que desarrolló para compensar la rapidez, la cantidad de memoria, la velocidad de las computadoras, y me parece re importante rescatarlo, porque justamente es lo que nosotros tenemos que aspirar como educadores para el presente y futuro de la educación, ¿no? Poder comunicarnos bien con todas las herramientas digitales, que son un montón, pero sin perder nuestra parte humana, ¿no? Digamos, reforzando las habilidades blandas, las competencias blandas, que tienen que ver con el pensamiento crítico, el aprendizaje continuo, ser autodidactas, el trabajo colaborativo, que se nombró mucho, la creatividad, la inteligencia emocional y habilidades para comunicarse con las IA, ¿no? Digamos, bueno, entonces vamos a ir directamente a lo que ustedes pidieron, que es cómo serían estas acciones para una educación humanizada, utilizando las inteligencias artificiales. Nosotros tenemos que fomentar el aprendizaje y uso de la IA, porque si no conocemos las herramientas, no sabemos sobre qué estamos hablando y nos da temor o nos parece algo alejado, que necesitamos programación, ser, no sé, especialistas y nada que ver. Hoy la inteligencia artificial, solo con la voz o escribiéndoles 3 palabras, hacen un montón de acciones, procesan un montón de documentos a velocidad luz, y nosotros podemos cruzar 3 textos, por ejemplo, y decirle, bueno, qué preguntas parecen pertinentes para tal perfil de estudiante. Bueno, y la inteligencia artificial lo hace todo en segundos. No quiere decir que nosotros no leamos los textos, porque siempre la respuesta es similar a la realidad y no siempre es la mejor. No solamente eso, cuando decimos fomentar el aprendizaje y el uso de las IA, es fomentarlo nosotros los docentes, y en ese sentido en Latinoamérica estamos avanzados porque hay varias redes de educadores que estamos desarrollando redes por WhatsApp, y estamos cursos, charlas, etcétera. Sino también a los estudiantes, que en realidad ya van adelantados. Los estudiantes todos están usando inteligencia artificial, los docentes tendemos a estar atrás por nuestra cuestión generacional. Somos la generación vieja por lo general, y la generación nueva es la que nació en las tecnologías, entonces tienen una facilidad y una cercanía. Entonces lo que tenemos para perder en un momento histórico somos los docentes, los adultos, la generación adulta, ¿no? Los sistemas de IA deben diseñarse pensando en su impacto social, potenciando la solidaridad y reduciendo desigualdades. O sea, nosotros pensamos que así como están programadas, actualmente hay un sesgo cultural capitalista hegemónico que reproduce la ganancia, reproduce la explotación, reproduce la forma mercantil de pensar y la tecnocracia como metodología de enseñanza y de reproducción. Entonces, creemos que hay que ser conscientes de la necesidad y de potenciar espacios donde se trabajen entrenando nuevas inteligencias artificiales y presionando a los estados para que tengan en cuenta legislaciones que presionen a las organizaciones y a las empresas en que amplíen su campo de programación de estas inteligencias artificiales, que no sean solo una reproducción hegemónica.
Un ejemplo, ahora ya hay en Colombia una inteligencia artificial que es una periodista que transmite la noticia en quichua, por ejemplo, ¿no? Digamos, es un avatar de una mujer que habla en quichua. Bueno, ese es el futuro que nosotros esperamos desde la mirada humanista, ¿no? La educación sobre inteligencia artificial debe ser accesible para toda la población, democratizando las competencias necesarias para esta nueva era. ¿Qué quiere decir eso? Enseñar las competencias, las habilidades, la forma en todas las escuelas, en todos los espacios, en todos los niveles. Y ahí, bueno, nosotros de la diplomatura en gestión en economía social que tenemos acá en Argentina, con varias provincias incluidas, que toman clase estudiantes, y de la licenciatura en economía social, fomentamos y propiciamos el uso de inteligencia artificial y les enseñamos la base, ¿no?, de cómo activar las herramientas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eso es democratizar, si no queda en manos solo de los que tienen mayor acceso, y después exigir a los estados que haya conectividad también y dispositivos, ¿no? Digamos, esa es otra pelea. La inteligencia artificial debe estar controlada por humanos al servicio de las necesidades humanas, no puede reemplazar la conciencia humana, ¿no? Digamos, nunca dejarlo liberada al azar o creer que lo que arroja como primera respuesta es la mejor. Siempre tiene que estar revisado por nosotros el producto, ya sea un video, ya sea un texto, ya sea un cuestionario, ya sea un bot de autorrespuesta, que es un chat donde vos le cargaste información y tus estudiantes pueden chatear con un especialista en un tema y sacarse todas las dudas de acuerdo a su propia forma de estructurar el conocimiento, ¿no? La IA no puede violar la privacidad de las personas ni manipular su comportamiento sin consentimiento. Bueno, esto obviamente exigirá a los estados y a las empresas que hoy sostienen el desarrollo, más allá que la inteligencia artificial nace de trabajo colaborativo. OpenAI originalmente era una fundación que buscaba de forma altruista desarrollar la inteligencia artificial. Muchos programadores compartieron sus conocimientos, trabajaron arduamente hasta ChatGPT-3. Ahí ellos dejaron de compartir el conocimiento del desarrollo de la IA y que sea público, y lo privatizaron. Eso nos muestra lo que el negro decía de la toma del todo social por una minoría, o sea, repite siempre en el sistema capitalista, ¿no? Y hoy todos piensan que es una empresa que invirtió millones. No, después se invirtieron millones. Igual también se invirtió millones antes, pero la privatizaron después de captar toda la creatividad humana, ¿no? Y todo el entrenamiento humano. Se debe garantizar la transparencia y equidad en el uso de los datos para entrenar los modelos de IA, evitando sesgos discriminatorios. Justamente lo que decía, hoy actualmente ustedes ponen imágenes, buscan imágenes por alguna de las plataformas o crean imágenes y van a ver que hay un sesgo cultural, digamos, van a ver blancos, no van a ver una joya, por ejemplo, digamos, todos nuestros perfiles latinoamericanos de originarios no aparecen. Tiene que hacer mucho esfuerzo y después empieza a tener conflicto y hasta te dice, Bing te dice que bueno, que está forzando y como que va a cortar te va a sancionar. Sinceramente pasa eso, nos pasó con un hecho acá en Argentina, cuando buscábamos información actualizada. El desarrollo de la IA debe darse en el marco de una conversación global sobre ética, valores y gobernanza, involucrando diversas voces y perspectivas. Bueno, más de lo que estamos hablando, digamos, esto requiere generar redes, conciencia, organizaciones, y si integramos estos principios con los valores humanistas de libertad, diversidad, justicia social, empatía y no violencia activa, podemos crear junto a la IA una fuerza positiva para la humanidad, que sea el futuro de la evolución. Porque, querramos o no, hoy tenemos, como decía Muhammad Yunus, que lo decía cuando surgió Internet, hoy es más que antes todavía, Muhammad Yunus decía que hoy el conocimiento está al alcance de un clic, y solo con Internet, y que lo que tenemos que enseñar es cómo unir ese conocimiento con la realidad, ¿no? Ese mecanismo. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de haber conocido, experimentado, hecho y tener muy presente el método estructural y dinámico, y creo que el mecanismo del pensar y estos temas son los que más tenemos que ir abordando en las escuelas y en los espacios de formación, para que esté la mirada crítica y no la mirada pasiva que tiende a generar también estas herramientas, porque al traerte la información ordenada, también baja el nivel atencional y también te hace creer que es una información verídica, cuando en realidad son símil, no son información 100% certera, más allá que tiene un porcentaje muy alto de asertividad, ¿no? Bueno, algunos ejemplos concretos. ¿Ya estamos? Sí. Bueno. ¿Qué te parece? Yo creo que ya has resumido ahora en las últimas palabras, ¿verdad? No hay ¿Qué te parece que terminemos? Aquí es que se está haciendo muy tarde, la gente se le está pasando la hora de comer. ¿Ya pasaron los 5 minutos?
Yo creo que hemos entendido bastante bien, ¿no?, que la dirección que queremos imprimir es la que como humanistas vamos a mantener esa tecnología dentro del marco de que sea valiosa para el ser humano y tratar de que realmente eso se cumpla, ¿no?, en la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias, Damián, por aclararnos un poco más y hacernos ver esperanza en esa nueva herramienta. Y finalmente tenemos a Andrea Novoni, que esperemos que esté todavía fresca para poder comentarnos su parte. La va a presentar Ángel. Andrea es licenciada y profesora de Ciencias de la Educación, cofundadora de COPEU, la corriente pedagógica humanista universalista, que surgió en Argentina y que desde 2011, junto a educadores, realizan actividades en los ámbitos educativos, formales y no formales, llevando a la práctica la pedagogía de la intencionalidad. Coautora del libro Preparando el camino de los nuevos tiempos, una mirada humanista sobre el aprendizaje, que está aplicada en Parque Carcaraña, provincia de Santa Fe, y su filosofía de vida se construye desde el pensamiento del siglo. Es profesora en institutos de formación docente de gestión estatal en la provincia de Mendoza, siendo la educación humanizadora su mirada y práctica en cada una de sus unidades curriculares. Coordinó la especialización docente de nivel superior en educación humanizadora en el Instituto Tomás Godoy Cruz de la provincia de Mendoza, y que está aprobada por resolución provincial. Adelante, Andrea. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, va a ser también conciso porque, bueno, primero agradecer este ámbito, gracias Ivonne, gracias Angélica por coordinar este espacio, agradecida también de estas jornadas que siempre construyen el buen conocimiento, y bueno, y agradecida por la invitación y alegría de ver a tantos amigos y amigas de tantos lados que conjuntamente, digo, y cada uno y cada una ha hecho su aporte del cual coincido, así que tampoco la idea es reiterar, sino ir como Damián ahí al hueso, con el tema de lo que ha sido las propuestas de acción. En mi caso, quería comentar que una de las respuestas y propuestas en esto de encender, ¿no?, cómo encendemos la chispa para un futuro no violento, tiene que ver con justamente lo que se propone de pedagogía de la intencionalidad, que es el tema de habilitar ámbitos, ¿no? Habilitar ámbitos desde, bueno, las 5 llaves del aprendizaje que se plantea desde la pedagogía de la intencionalidad, y que tiene que ver justamente con ámbitos que sean encuentros, ¿no? Encuentros para el diálogo, para el análisis, justamente para la reflexión y para la construcción colectiva del conocimiento. Y cuando hablo de conocimiento, no solamente teorías, sino también esta construcción de una mirada pedagógica a partir de estrategias, ¿no?, didácticas pedagógicas que vayan en el sentido evolutivo, ¿no?, en este sentido de un futuro no violento. Y así fue como un aporte concreto, un válido intento, es esta especialización docente de nivel superior en educación humanizadora, que es sobre aprendizaje intencional, afectividad y nuevos roles en el espacio educativo. Ha sido el énfasis. Y como decía ahí Angélica, que comentaba, fue aprobada como resolución provincial aquí en la provincia de Mendoza, donde estoy residiendo hace algunos años, y fue dictada en un instituto de formación docente de gestión estatal, que es es el más grande aquí en Mendoza, el Tomás Godoy Cruz, y donde, bueno, coordiné y armamos este proyecto y lo coordiné, y donde justamente plantea esta especialización fue la idea de, por un lado, una posibilidad, ¿no?, de caer en cuenta de esta problemática de lo que también se comentaba en la mesa, ¿no?, ustedes haciendo esa reseña de la mesa de la violencia que existe en sus distintos niveles y aspectos, pero también quisiera agregar
una gran problemática que tiene que ver con los paisajes generacionales que se encuentra el sistema educativo, ¿no? Desde un sistema educativo que surge en un siglo XIX, con docentes, en la mayoría que venimos del siglo XX, y estudiantes del siglo XXI, ¿no? Entonces, hay un gran tema ahí de cómo en esos paisajes generacionales se encuentran, nos encontramos y cómo ser docente. Justamente estos institutos de formación docente son estos espacios pedagógicos que están dados para el ser docente, cómo se construye ese ser docente, que son los futuros y futuras docentes en los distintos niveles. En este caso, en este instituto hay 10 carreras, ¿no? Incluyendo nivel inicial, secundario y primario, y otros, bueno, química, física, pero están todos los niveles educativos. Entonces, en ese ser docente, justamente el tema es, con esta especialización fue la idea de dar herramientas, por un lado, dar a conocer esta problemática, y en este dar a conocer y visibilizar la pedagogía de la intencionalidad y la metodología de la educación humanizadora es justamente cómo hacemos, ¿no?, estas estrategias didácticas, pedagógicas, cómo hacemos para que esas generaciones se encuentren y cómo hacer para que justamente sean la construcción de una mirada en miras a un futuro no violento. Para esto se armaron una especialización, bueno, es un postítulo docente que tiene un título que se da, una titulación, y son 12 módulos. En esos 12 módulos pudimos justamente plasmar la gran parte del legado del maestro Silo y la pedagogía de la intencionalidad. Bueno, Angélica ha sido una de las profes ahí que nos ha aportado su buen conocimiento. Entonces, donde hemos visto, entre ellos, que aquí fue nombrado el método estructural dinámico, y hemos visto las 5 llaves del aprendizaje, y todo lo que, bueno, conciencia mundo, ¿no?, el ser humano histórico y social, el método estructural dinámico como nombré, el tema de los paradigmas, ¿no? La idea fue visibilizar y dar a conocer justamente la obra de Silo, no en su totalidad, porque es muchísimo lo que ha hecho, pero sí justamente enfocándonos en el tema de la educación. Y lo que se ha hecho es cómo estos docentes, que son supervisores, directores, directoras, vicedirectores, vicedirectoras, y profesores de todos los niveles, desde esa problemática que ellos veían en sus instituciones, cómo desde la, justamente, educación humanizadora podían llevar como una respuesta superadora a esos espacios, ¿no? Que ese fue como el examen, el trabajo final integrador de cómo se integraba la educación humanizadora como respuesta justamente a estas problemáticas concretas que vivimos en el ámbito educativo. Entonces, bueno, eso es como nuestro válido intento de aquí, de la provincia de Mendoza, desde la teoría y la práctica, y justamente convergiendo, ¿no?, en todo lo que han dicho los amigos y amigas de distintas partes, a partir de cómo son justamente tan fundamentales, ¿no?, para llevar adelante esta educación humanizadora a nuestros ámbitos. Así que, bueno, eso, corto porque sé que estamos así de tiempos muy acotados, y muchísimas gracias a todos y a todas, bueno, por encontrarnos aquí en estos ámbitos tan inspiradores. Gracias, Ana. Arriba. No hay preguntas. Aquí, ¿cómo? Así, dale así. Gracias, Andrea. Realmente es muy meritorio lo que estáis haciendo. No solo meritorio, es importante para el futuro. Y es un gran ejemplo a seguir. Amigas, amigos, lo lamentamos, pero estamos en un entorno de un gran evento donde se dan múltiples actividades y esta se ha excedido el tiempo pautado para ello.
Así que con mucho cariño agradecemos a todos los ponentes, pero también decimos, lo siento en el alma, pero no hay espacio para preguntas y respuestas. También hemos aprendido que un tiempo tan limitado no permite disfrutar tantos temas interesantes a fondo. Pero gracias por favor a todos los que han venido, a todos los que están aquí, a todos los que han hecho el esfuerzo y a toda su familia, como ese precioso bebé que está allí, que también han apoyado a todo este esfuerzo. Gracias de corazón. Gracias, gracias. Chao, ahí le dejé en el chat un material. Muchas gracias. Espero que lo disfruten. Gracias, hermoso. Hermoso bebé, Andrea. Sí, hermoso. Gracias a todas y todos por vuestra paciencia. Gracias a Teresa Zubiaurre, que hace 40 años que no nos veíamos y esta conferencia nos ha unido. Gracias, Juan, por participar y dos personas, Inma Córdoba, más personas que habéis estado también online. Chao, chao. Bueno, pues tienes que a mí no me ven. Sí, ya está. Cerramos entonces. ¿Di que vas a cerrar?